sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este momento tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, este rincón tan familiar del Centro Asturiano de Buenos Aires, que antes, dicho sea de paso, nuestro saludo a toda la institución, al Centro Asturiano de Buenos Aires, a Pilar Simón, a quien preside la institución, a toda la comisión directiva, a todos en general, no me quiero olvidar de nadie. ¿Por qué? Porque el jueves 23 de febrero, antes de ayer, el jueves, cumplieron 110 años. Así que 110 años del Centro Asturiano de Buenos Aires y van para adelante porque siguen trabajando y haciendo las cosas como tiene que hacer. Así que bueno, enhorabuena, felicidades desde aquí, desde el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pero bueno, hablando del Centro Asturiano, señores y señores, hay un año, les cuento por un lado, que por intermedio del DAS, que es el Departamento de Actividades Sociales, se continúan con los Pilates Mat, que ahora, a partir de la próxima semana, del próximo mes de marzo, va a ser los días lunes y miércoles a las 18:30 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, a partir del mes que viene, mes de marzo, días lunes, miércoles 18:30 en Vicente López en el Campo Covadonga, para que lo tengan en cuenta. También otro tema, mañana, que es domingo, va a ser la última clase de aquagym. Mañana a las 4 de la tarde, última clase de aquagym allí en el Campo Covadonga. Así que bueno, si quieren tener alguna ubicación para mañana, hay que apurarse. O por Pilates Mat a este teléfono, 11 67 16 3495. Reitero, 11 67 16 3495. Y si no, nos llaman aquí el programa, que con todo gusto les damos nuevamente el teléfono. Así que, bueno, además, algo muy importante. Por último, les vamos a anunciar que ya está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se van a llevar a cabo en la institución este ciclo 2023. Recuerden, ya está abierta la inscripción. Así que recordamos medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por mail, hay dos correos. Uno es asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también les voy a dar un teléfono celular, WhatsApp o para llamar, de muy fácil numeración para estar en contacto permanente con el Centro Asturiano. Es el 11 51 58 58 58. Facilito. 11 51 58 58 58. Para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, saben ustedes, ya hoy, último día de este mes de febrero, ya arranca el mes de marzo, montón de actividades que tiene que ver con lo que va a llevar el Centro Asturiano de Buenos Aires en este ciclo 2023, y hay eventos que se van a llevar adelante en esa sala tan especial que es el Alejandro Casona, allí en la calle Solís 475. Simplemente cuando uno ingresa y ve la fachada de la sede social del Asturiano, uno dice, una belleza. Cuando entra al hall central y lo ven, obvio también, realmente reluce. Y cuando entran a esa sala Alejandro Casona, sinceramente, hay que sacarse el sombrero para disfrutar de ese lugar tan bellísimo. Y en ese lugar tenemos 3 eventos. Pero para charlar de ese tema, la tengo en línea, a quien lleva adelante esta propuesta tan especial, cultural, artística, allí en el Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es mi amiga, colega, locutora y periodista, y aparte, y lo personal, amiga de hace tantos años, Alejandra Culiari. Hola Alejandra, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Oscarcito. ¿Cuántos títulos? Muchas gracias. Bueno, Hace un montón de años que nos conocemos, la verdad, colega querido. exactamente, es la verdad, no vamos a decir la cantidad de años, si no se nos va a caer, ¿viste? En los naipes, pero bueno, dejémoslo ahí. Y ahora, en esto que es la colectividad española y fundamentalmente el Centro Asturiano de Buenos Aires, y una propuesta tan particular, el 18 de marzo a la hora 21, Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto, es así, ¿no es cierto? Es así, Oscarcito, el Ciamarela Tango con Hugo Rivas Cuarteto y vamos a tener una invitada muy especial que es Ajá, Valentina Echeves, que es sí, una cantante muy jovencita de Pigüé, ajá, que ya a pesar de su corta edad ha realizado varias giras internacionales junto con el guitarrista Tony Gallo. ah, Sí, la comisión directiva y además la comisión cultural del Centro Asturiano, la verdad que está haciendo un trabajo enorme para poder hacerle llegar al público estas diferentes propuestas, ¿no? Como vos decías, el 18 de marzo a las 21 horas, sí, con esta propuesta de tango muy puntual, muy tanguera, con dos exponentes nuevos de lo que tiene que ver con el tango. En el caso de Hugo Rivas, es uno de los mejores guitarristas de tango de nuestro país, y en ajá, el caso de las chicas de Ciamarela Tango, es un conjunto totalmente femenino, sí, que incluso ha tocado frente a uno de los presidentes de Francia, especialmente cuando hizo una visita acá en nuestro país, ajá, y además también participaron ellas tocando en vivo cuando fue la presentación de la última película el año pasado que se presentó en el Teatro Colón de Santa Evita. ajá, Es un espectáculo para toda la familia, sí, y después de este espectáculo de tango vamos a seguir con nuestros clásicos festivales de música celta, que vamos a tener varios durante el año, y sí, también queremos festejar los 70 años del conjunto Covadonga que creó ah, Manolo del Campo sí, hace tantos años, sí, uno de los pilares de lo que tiene que ver con los festivales de la música celta en nuestro país, sobre todo reuniendo a los grupos folclóricos. Eso lo vamos a hacer en el mes de octubre, así que me voy adelantando. sí, Son los 110 años del Centro Asturiano y los 70 del conjunto Covadonga. bien, Pero el show del 1 de abril sí, está con la presentación de los chicos de Evergreen, sí, de Celtic Argentina, con sus danzas irlandesas, y de sí, Anam Keltoy, que viene desde Rosario, uno de los grupos también ajá, más emblemáticos de la música en nuestro país, que nos va a acompañar desde Rosario. ajá, Y luego vamos a tener el 15 de abril el gran baile Bridgerton, que sí, viene de la famosa serie de Netflix que ha tenido tanta repercusión en nuestro repercusión, país. sí, Claro, y la gente tiene que venir ataviada, vestida como allá, como el año 1816. ajá, El año pasado vinieron 300 personas. ujú, Viste que la sala es tan maravillosa que sí, tiene dos tipos de formato. Es sí, un salón de eventos donde sí, no hay escenario y está todo a nivel, y la podemos convertir también en una sala de teatro maravillosa con capacidad para 400 personas. sí, Entonces, ante esta posibilidad, el 15 de abril tenemos el gran baile Bridgerton con música en vivo. sí, En este caso, la vuelta de tuerca que le encontró la organización, que son los chicos de Emerald Dance, va a ser un baile de máscaras. O sea, la ajá, gente, además de venir ataviada, sí, tiene que traer una máscara para poder bailar y recrear esa música y esos bailes de los años 1813, por ejemplo, ¿no? ajá, Y vamos a seguir con más shows en la sala. El 13 de mayo vamos a tener un evento de música country con bien, dos grupos. Va a bien, estar Nati Bravo, que es mm, hija de Fernando Bravo, de nuestro sí, colega locutor y periodista, sí, y el grupo Hot Brothers, que también se van a presentar ese día. Y el 20 de mayo, a las 20 horas, vamos a tener otra vez un espectáculo que gustó muchísimo el año pasado, que es Japan Trio Experiment. Ellos mezclan la música de las películas de Ghibli, que son sí, un emblema de la cultura japonesa, ujú, junto con Nikioka Wadaiko, que hacen taiko japonés, sí, que a veces lo mezclan también con algunos músicos que también acompañan de otro género, por ejemplo, música japonesa con cuarteto clásico. Vamos a ver con qué nos van a sorprender este año. claro, Y si Dios quiere, vamos a seguir con varios espectáculos bien, bien, también hasta bien, noviembre. Ya tenemos algunas fechas mm, para ofrecerle al público y bien, estamos trabajando, bueno, en perfecto, esto, en que el público pueda conocer esta maravillosa sala que está en sí, Solís 405, que mm, como vos bien dijiste, tiene una fachada preciosa, sí, un sí, hall que
verdad es sorprendente. Sí, y sí. bueno, en el propio teatro, en la sala Alejandro Casona, esa lámpara maravillosa que fue traída directamente desde España hace tantos años, ¿no? Exactamente. Así que bueno, para recordar a Alejandra, entonces, lo más inmediato ahora es allí en el Alejandro Casona, Solís 475, 18 de marzo, hora 21, Llamarela Tango, Hugo Rivas Cuarteto, bien música ciudadana para disfrutarlo desde el punto de vista de baile y desde el punto de vista del canto. Luego, 1 de abril a las 21 horas, Gran Festival Celta y Expo Celta a partir de las 20, obviamente. Y 15 de abril a las 16 horas, el Gran Baile Bridgerton, también allí en el Alejandro Casona. ¿Es así entonces? Exactamente, Bueno, perfecto. correcto. Es así, las entradas están a la venta a través de Passline, pero de todas maneras vamos a tener entradas físicas que se van a poner a la venta en el teatro, así que si ustedes se quieren comunicar Bien. al 4381-0654, Sí. allí están Denise y están Daniela, que los van a atender y van a saber darle toda la información que necesiten con respecto a los espectáculos. Reiterame el teléfono, por favor, este último que me has dado. 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Bien, correcto. Si no, nos llaman a nosotros al programa, que con todo gusto les vamos a volver a reiterar la línea telefónica para que estén en contacto. No lo hacen hoy sábado, lo harán a partir del lunes con todo gusto. Así que, mira, yo estaba pensando mientras charlaba contigo en este diálogo que estamos manteniendo, Alejandra, 110 años ya el Centro Asturiano y 70 años el Conjunto Pelayo de Manolo del Campo. Exactamente, ¿Me entendés? exactamente. El conjunto Pelayo de Manolo del Campo. Claro, la verdad claro. que Sí, muchísimos años, Sí. hecho con chicos, o sea que actualmente siguen transmitiendo la cultura de Asturias, los bailes y la música con tantas ganas, con tanta pasión, Sí. gente de todas las edades, gente que se va incorporando, ¿no? Exacto. Cuántas familias Sí, que sí. son fundadoras, ¿no? También del Centro Asturiano y que Sí. continúan también con estas tradiciones, ¿no? Tan lindo, es Claro muy que lindo sí. verlos además. Ya lo creo, Tienen ya lo un creo. espectáculo fantástico. Totalmente, totalmente, y los chicos son jóvenes también, los que integran el Conjunto Pelayo, y todos los que llevan a propósito esta propuesta tan especial de la cultura de Asturias aquí en Buenos Aires. Así que bueno, Alejandra Culiari, yo no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal en este ciclo 2023 que estamos compartiendo aquí en Radio del Pueblo. Así que bueno, ya sabes que los micrófonos, el micrófono del Sol de Nuestra España o los micrófonos de nuestro programa están abiertos para vos y para toda la gente del Asturiano como siempre, Alejandra, Bueno, muchísimas gracias a vos, un saludo grande a toda tu audiencia y gracias por siempre cedernos este espacio que es tan importante para poder seguir difundiendo todos los espectáculos que se van a realizar en la sala Alejandro Casona. Así que muchísimas gracias, como siempre, Oscarcito. No, gracias a vos, querida Alejandra Culiari. ¿Te gusta Víctor Manuel, Alejandra? Dime. Me encanta Víctor Manuel. ¿Qué tenés ahí para ofrecerle a la audiencia? A ver. Mira, te voy a ofrecer a ti, muchacha, pero también a toda la audiencia del Sol de Nuestra España y nuestros amigos asturianos, una versión muy particular de Víctor Manuel, interpretando nada más que nada menos que el tema Asturias, el tema Asturias. Pero, Qué lindo. claro, pero junto a grandes intérpretes como Aute, como Joan Manuel Serrat, como Miguel Ríos, como Pablo Milanés, como Ana Belén, su esposa, Estopa, los chicos de Estopa, Rosalén, Ismael Serrano, Miguel Póveda, que la rompe realmente Miguel Póveda, todos los amigos de Víctor Manuel decidieron compartir esta propuesta musical de Asturias contigo y con la audiencia de nuestro programa, y en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires lo vamos a compartir. ¿Qué te parece, Alejandra? Me parece una idea fantástica, muy buena la propuesta, Oscarcito. Lo disfrutamos. Te mando un beso enorme. Gracias y buen fin de semana, Alejandra. A vos, igualmente para todos. Gracias. Gracias a vos. Alejandra Culiari, quien lleva adelante esta propuesta tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, la sala Alejandro Casona, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. La música, disfrutemos de Víctor Manuel y sus amigos acá, versión espectacular. Asturias. Asturias, verde